Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Durante la última semana muchos de vosotros me habéis escrito comentarios preguntándome sobre qué razas de gatos no dan alergia, refiriéndoos básicamente a que estáis intentando regalar un gato a alguien, un gatico joven, y pues a lo mejor es una persona que no sabéis si tiene problemas de piel o etcétera, y dado que vais a regalar un gato, pues que no sea un gato como otros que dan más alergia, que dan más reacción alérgica. Por eso en este vídeo me voy a remitir a 5 razas de gatos que está científicamente comprobado que son hipoalergénicas, que prácticamente no van a generar ningún tipo de reacción alérgica en su propietario. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os digo cuáles son. Antes de explicaros las 5 razas que hemos pensado que son más hipoalergénicas para cualquier persona, creo que os debo explicar a qué se debe la reacción alérgica que tienen muchas personas a los gatos. Básicamente, este fenómeno está ligado a que a los gatos tienen en su piel una proteína conocida con el nombre de FeLD1. Esta proteína, cuando entra en contacto con la piel de los humanos, genera en ciertas personas una reacción alérgica exacerbada. Esta proteína originalmente se encuentra en gran cantidad en el pelaje del gato, pero también se puede encontrar en su saliva, porque sabéis que el gato se lame y se le va a quedar muy buena cantidad de esta proteína, con lo cual estas personas pueden ser alérgicas al simple hecho de acariciar o tocar un gato, a que el gato esté simplemente en una habitación, porque el gato desprende células muertas de su piel de forma natural, o que el gato por un descuido se acerque a esta persona y le dé un lametón. En estas 3 circunstancias, pues estas personas hay que reconocer que pueden llegar a pasarlo francamente mal y necesitar alguna terapia de tipo antihistamínico. Por eso, aunque os parezca increíble, hay razas de gatos que tienen en su piel mucha menos cantidad de esta proteína FeLD1. Y estas razas son las siguientes. La primera, y sobre todo, es el gato de Bengala. El gato de Bengala se ha visto que tiene muy poca cantidad de FeLD1 en su piel, y además tiene como ventaja añadida de que es un gato que suelta muy poco pelo, con lo cual poca proteína y encima suelta poco pelo, es decir, la capacidad de difusión de esta proteína alergénica para los humanos va a ser mucho menor, y de hecho es uno de los motivos por lo cual en los últimos años esta raza está muy de moda, especialmente en Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Es, vamos, una auténtica locura. Luego tenemos los gatos Cornish y Devon Rex. Estos gatos son gatos se les llama gatos de pelo rizado. Son gatos que también tienen muy poca cantidad de FeLD1 en su pelaje, pierden relativamente poco pelo, y luego además es un gato pues muy juguetón, muy agradecido de tener prácticamente en cualquier casa. Además, a diferencia de otras razas de gatos, estos gatos Rex tienen 3 capas de pelaje. Los demás gatos suelen tener 2, pero estos gatos 3, una más profunda, más protectora, una media y una superior, de manera que todavía es más difícil de que desprendan esta cantidad de proteína al ambiente. Es decir, digamos que llevan 3 capas de abrigo que limitan el contacto de su piel con el exterior. Luego tenemos el gato ruso azul. Los gatos rusos azules son gatos, pues, de entrada, que producen muy poca FeLD1, también como los anteriores. Pero además, a mí es un gato que le tengo especialmente afecto porque es un gato que establece con su propietario una relación increíble. Así como la mayoría de gatos suelen ser, a no ser que tengas ya un trato desde que son muy pequeñinos, muy íntimo con ellos, este gato no. Este gato de entrada establece unos vínculos con los propietarios, pero brutales. Si el propietario se va, el gato se va detrás del dueño. Lo pasa fatal cuando se queda solo. En este sentido es muy parecido a un perro en cuanto a su comportamiento. Luego tenemos sorpresivamente al gato siberiano. El gato siberiano, a pesar de ser un gato de un pelaje exuberante, es un gato muy bonito para que le guste, tiene el incordio de que lo tienes que cepillar con muchísima frecuencia, pero tenderías a pensar de que es un gato que tiene mucha FeLD1 en su superficie, en su piel, y es todo lo contrario, produce muy poca cantidad, de manera que si te gustan los gatos con mucho pelaje, este sería la opción adecuada a tener. Ya te digo, a razón de que sepas que es un gato que va a requerir
cepillados y mantenimientos superiores al resto de mayoría de gatos. Y luego, por último, tenemos los gatos egipcios. Los gatos egipcios son gatos prácticamente que no tienen nada de pelaje, tienen muy poquito, son gatos al 99% pelones o calvos. Y claro, pues lógicamente al no tener pelos, no hay folículos y demás, prácticamente pues producen muy poca cantidad de FeLD1. Os tengo que decir también una cosa, son gatos que van a requerir que tengáis un cuidado más escrupuloso con su piel, que les tratéis con aceites, con geles de avena y demás, porque al carecer de pelaje es un gato que va a tener reacciones cutáneas superiores a la mayoría de otros gatos, reacciones de tipo alérgico, dermatitis, etcétera y demás. Pero cara a vosotros, si padecéis algún tipo de alergia, va a ser un gato que no os va a causar prácticamente ningún problema. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.